y hoy quería hablaros sobre un antiguo mapa del mundo que revela cosas increíbles. Este mapamundi del año 1300 se encuentra en la Catedral de Hereford, una localidad inglesa que pude visitar la semana pasada. Se trata del mayor mapamundi medieval que ha sobrevivido hasta la fecha y fue dibujado aproximadamente en el año 1300. A día de hoy su autor sigue siendo desconocido, aunque los expertos creen que varias personas con grandes habilidades estuvieron involucradas en su creación. Y la T hace referencia a la distribución del espacio interior. Cada continente aparece habitado por los descendientes de los hijos de Noé. Jerusalén, representada por un muro circular con 8 torres, aparece aquí en el centro del mapa. Casualmente, en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento se dice que Dios estableció a Jerusalén en el centro de las naciones. Otra curiosidad de este mapa es que el este aparece en la parte superior, lo que para nosotros sería el norte. El oeste, por tanto, aparece en la parte inferior, el norte a la izquierda y el sur a la derecha. Los expertos no saben muy bien cuál era la finalidad del mapa de Hereford. Lo primero que me llamó la atención de este mapa fue esta isla circular que vemos en el extremo superior, lo que sería el este. Se trata nada más y nada menos que del Edén, donde tuvo lugar la historia de Adán y Eva. Curiosamente, en el libro de Enoc se dice que el Edén es un lugar real en la tierra. En el mapa este sitio aparece rodeado de un círculo de fuego y un muro, dando a entender que es inaccesible para el ser humano. Lo que me sorprende de esto es que en los libros de Enoc se dice que el Edén está rodeado de fuego. Parece que el creador de este mapa de Hereford ya tenía esta información en el año 1300. Dentro del círculo del Edén se pueden apreciar 4 ríos, algo que también aparece mencionado en la Biblia. Como curiosidad encontré que el Edén es una palabra hebrea de origen sumerio, Edín, que significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. Algo que me llama mucho la atención son estos 12 vientos que aparecen alrededor del círculo de la Tierra. Los textos que hay alrededor de la circunferencia del mapa dicen que estos vientos pueden ser templados y beneficiosos, pero también fríos y helados. Curiosamente, estos 12 vientos aparecen también en multitud de mapas antiguos como el de Urbano Monte, y se relaciona directamente con el libro de Enoc, según el cual los vientos salen de portales que hay en los extremos de la Tierra. Y en la parte de abajo del círculo de la Tierra hay algo realmente sorprendente. Podemos ver 2 inscripciones en anglonormando, una a la izquierda pidiendo oraciones para el creador del mapa y la otra es una enigmática frase de 2 palabras, passe avant, que quiere decir ve más allá. Parece estar animando a este jinete que va sobre un caballo a ir más allá del borde del mundo, como si hubiera más tierra más allá de este círculo habitado del mundo. Sin duda algo increíble. En el estrecho de Gibraltar vemos 2 columnas sobre una misteriosa isla y un texto que dice lo siguiente: se cree que la roca de Gibraltar y Monte Hacho son las columnas de Hércules. Hércules se ubicaron en el estrecho de Gibraltar y marcaron el extremo occidental del mundo habitado. Las palabras nada más allá estaban escritas en los pilares. En el mapa de Hereford, a la izquierda de las columnas se puede leer fin de Europa y en la parte opuesta fin de África. Babilonia, con la Torre de Babel encima de su altísima estructura, tiene una presencia significativa y central en la mitad superior del mapa. El texto a la derecha de la estructura es la descripción más larga del mapa y habla de la fundación de Babilonia. El texto habla de la inmensidad de esta construcción, que podía ser vista desde muy lejos. Curiosamente, en el mapa aparecen las ciudades de Sodoma y Gomorra en el centro del Mar Muerto, y aparecen dibujadas como torres medio sumergidas, como si hubiera sucedido algún tipo de diluvio o inundación, aunque en la Biblia no se menciona este hecho. Sin duda sería interesante saber por qué fueron dibujadas estas ciudades como si estuvieran sumergidas. Igual que en el mapa de Urbano Monte, aquí también aparece el Arca de Noé, junto a un texto que dice que el arca se detuvo en las montañas de Armenia.
Estando allí en la catedral compré un libro que habla extensamente sobre este mapa y en uno de los capítulos dice que en la Edad Media los eruditos religiosos creían que la Tierra era inmóvil y que estaba situada en el centro del universo, con las luminarias y cuerpos celestes orbitando a su alrededor. Y dice que la gente que veía este mapa de Hereford de 1300 seguramente analizaba el mapa teniendo en cuenta esta cosmovisión geocéntrica medieval. Luego hay una parte en la catedral que se llama Chained Library, librería encadenada, y se trata de una especie de librería pequeña con libros muy antiguos que están conservados ahí en la catedral. Pues bien, aquí hay un mostrador que me pareció muy interesante porque los libros que hay ahí expuestos hablan de astronomía en la época medieval, y aquí vemos por ejemplo una representación del cosmos con 7 círculos que podrían ser perfectamente los 7 cielos que se mencionan en los libros de Enoch, y también vemos aquí como faunos o minotauros. En las extremidades del mapa podemos encontrar criaturas extrañas y exóticas que recuerdan mucho a las que salen en el mapa de Urbano Monte. Curiosamente, en el libro de Enoch se dice que en los confines de la Tierra hay grandes bestias y extraños seres. En este mapa de Hereford hay criaturas realmente fascinantes. Por ejemplo, tenemos los esciápodos, sobre estos seres que al parecer eran una raza de personas con un pie muy grande que usaban para protegerse del sol, como estas personas extrañas se movían extremadamente rápido, sobre una sola pierna. En el mapa podemos ver 2 esciápodos, uno en la India y otro en el extremo sur del mundo habitado. De viajeros que hablaban sobre los blemias. Se decía que los blemias eran una raza guerrera sin cabeza, con sus rasgos faciales en el pecho. Se creía que Alejandro Magno se había encontrado con blemias en sus campañas, e incluso se mencionan en el Otelo de Shakespeare. En el mapa se puede ver uno de estos seres extraños en África. Varios cinocéfalos aparecen también en el mapa de Hereford. Se trata de seres con cabeza de perro. Algunos viajeros y escritores describen a los cinocéfalos como bárbaros que pueden ser tiernos un minuto pero agresivos y descontrolados al siguiente. Los cinocéfalos pueden interpretarse como hombres lobo. Otra criatura híbrida que aparece en el mapa es el Minotauro, en referencia a un viaje de Ético de Istria. Reportó que en uno de sus viajes se encontró unas bestias salvajes similares a un minotauro. Una extraña raza con orejas gigantes que cubren todo su cuerpo aparece en una isla del noroeste de la Tierra. Se trata de los Panoti, una raza mitológica que se menciona en los escritos de Pliny el Viejo y que aparece también en el Mapamundi de Henricus Martellus de 1491. Al parecer, estos seres extraños vivían en una isla. El unicornio también aparece en el mapa de Hereford, igual que en el mapa de Urbano Monte. También vemos una especie de fauno, mitad hombre, mitad caballo, como dragones, grifos, sirenas y una mantícora. Como vemos, una cantidad increíble de híbridos. Sin duda un mapa fascinante que revela cosas ocultas de nuestra historia. Un solo ojo que representa al primer pastor vasco de estas tierras. Guk sortu ditugu zerrea, garie, artoa, da kristauek guri lapurtzen saiatzen die. Eta batzutan harremanak gaiztotu dintzaiu. Cobrarán vida encima del escenario. Personaiak agertu egiten direla gauarekin batera. Orduan nik uste dut gauza ikusgarria dela eta daukan balio sentimentala ere handia dela. Y a los niños se les abre un nuevo mundo que muchos desconocen. La cita a las 6:30 aquí en Atown, una buena oportunidad para conocer y recordar un antiguo mapa de la Tierra que muestra cosas increíbles. Un equipo de expertos del centro de mapas David Ramsay en la Universidad de Stanford ha conseguido restaurar las 60 partes que componen este enorme mapa. Mide 3 metros cuadrados y fue dibujado a mano por el cartógrafo Urbano Monte en 1587. Es el mapa del mundo más grande del siglo XVI y los expertos que lo han restaurado dicen que el nivel de
detalle es increíble. El mapa estaba en manos privadas y no había sido estudiado durante siglos. David Ramsay, el director del centro que adquirió el mapa, dice que prefiere no revelar su precio, pero que es muy valioso. Afortunadamente, Ramsay ha publicado el mapa en internet y ahora todo el mundo tiene acceso a él. Para poder apreciar mejor todos los detalles, conviene abrir este enlace que nos permitirá hacer zoom y rotar el mapa. También muestra unas islas misteriosas que ya no salen en los mapas actuales. La primera de ellas aparece bajo el nombre de Isla Cristalina y se encuentra al sur de las Islas Malvinas, en el mar argentino. Si buscamos este sitio en Google Earth, nos sale una pequeña isla llamada Beuchen Island, pero al hacer zoom vemos que han difuminado la parte de la derecha, donde parece haber más tierra. Al buscar información sobre la isla, nos dicen que fue descubierta en 1701. Sin embargo, ya aparecía en el mapa de Urbano Monte 120 años antes, en 1587. Según los datos oficiales, la isla está deshabitada, aunque encontraron ruinas de edificaciones antiguas, supuestamente de los años 1830. Lo curioso es que si vamos a la página Zoom Earth podemos ver la isla al completo, y si hacemos zoom en la parte derecha, la cual está difuminada en Google Earth, veremos una serie de anomalías. Estos cortes totalmente rectos son propios de algún tipo de construcción. Se pueden apreciar también estructuras piramidales y extrañas grabaciones en el terreno. ¿Podrían ser restos de una civilización antigua? En Wikipedia nos dicen que la isla tiene muchas cuevas, muchas de las cuales están todavía sin explorar. También se caracteriza por la turba, la cual se forma 10 veces más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, proceso que es aún inexplicable. Otra cosa muy sospechosa es que los visitantes requieren un permiso especial del Comité Ejecutivo de las Islas Malvinas. Incluso una organización llamada Falklands Conservation tuvo que pedir permiso para llevar a cabo un censo de aves en la zona. Sin este permiso especial, por tanto, no es posible visitar y explorar la isla, lo cual nos recuerda las restricciones que hay en la Antártida. La segunda isla fantasma que aparece en el mapa de Urbano Monte se llama Brasil o High Brasil. La isla está situada al oeste de Irlanda, en algún lugar del Océano Atlántico. Siempre está cubierta de niebla, excepto un día cada 7 años. La isla ya aparecía en mapas tempranos como este del cartógrafo Angelino Dulcert en 1325 o el Atlas catalán de 1375, y siguió apareciendo en los mapas hasta bien entrado el siglo XIX. En 1480 se enviaron varias expediciones desde Bristol en busca de High Brasil, y aunque la mayoría fracasaron, se dice que alguna de ellas logró encontrar la isla. El capitán escocés John Nisbet afirmó haber encontrado High Brasil en 1674, y poco después el capitán Alexander Johnson también afirmó haber encontrado High Brasil, confirmando la historia del capitán Nisbet. Según ellos, la isla está llena de unos conejos negros muy extraños y gigantes, y también habita un sabio anciano en la isla que les dio oro y plata. El último avistamiento documentado de High Brasil fue en 1872, cuando el autor irlandés T.J. Westrop afirmó haber visto la isla hasta en 3 ocasiones. Durante el siglo XX, numerosos pescadores irlandeses también afirmaron haber visto la misteriosa isla, la cual fue desapareciendo gradualmente de los mapas. Al lado de Noruega, Urbano Monte dibujó una espiral con el nombre de Borago, refiriéndose a un remolino. Lo interesante es que en 2009 se produjo un extraño fenómeno conocido como la anomalía espiral noruega. La extraña luz con forma de espiral se pudo ver de noche en el cielo de Noruega y Suecia. Scientists from all over the world are trying to figure out what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Wednesday. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. A blue light, small at first, growing into a spiral, and then disappearing into what appeared to be a black hole. Mysterious sight in the skies over Norway early this morning. A never-seen-before spiral of white light. Some said it had a blue tail. Norwegian newspapers have been bombarded with people who claim to have seen it. Question is, of course, what was it? Now, some of the guesses range from a Russian missile, which Russia is denying, by the way, to a comet or some other type of object. Es un haz en forma de espiral que fue visto cerca de una base militar del país nórdico en el Mar Blanco y que recorrió cientos de kilómetros y luego se perdió. Se perdió como si hubiera sido tragado por un hoyo negro en el espacio. Rápidamente, al día siguiente, el Ministerio de Defensa ruso dijo que se trataba de una prueba de misil fallida. Horas después se aclaró el misterio. El gobierno ruso informó que el destello se debió a una prueba fallida de un misil intercontinental
que es considerado uno de los últimos avances en materia tecnológica. But the explanation here apparently lies across the border with the Russian military and another failed missile launch. As an explanation for the shape seen over Norway, the halo, they say, produced by missile fuel. Aunque esta explicación no convenció a mucha gente. Otra cosa interesante del mapa es que Urbano Monte dibujó el Arca de Noé en Turquía. Curiosamente, hace unas semanas salió la noticia de que más de un centenar de científicos y expertos se reunieron en Turquía para buscar la localización exacta del Arca. En Génesis 8:4 se dice que, al cesar el diluvio universal, el Arca se posó sobre los montes de Ararat, en Turquía. Un grupo de exploradores en 2010 afirmó haber encontrado restos del barco en el pico más alto de Turquía, en los montes de Ararat. Algo que me ha llamado mucho la atención, incluso gigantes en la parte exterior del mapa. En Argentina vemos que hay una región de gigantes, pero esto no es algo exclusivo del mapa de Urbano Monte, sino que figura en otros mapas antiguos como en este Mercator de 1569, donde nos dicen que en la Patagonia había gigantes de hasta 3 metros de altura. Recordemos que se han encontrado innumerables esqueletos y restos de gigantes alrededor del mundo, aunque las autoridades se han encargado de suprimir cualquier evidencia que apunte a la existencia de gigantes. En Génesis 6.1 y en otros libros apócrifos como el de Enoch también se menciona la existencia de estos seres en el pasado. En el mapa de Urbano Monte también aparecen animales híbridos como las sirenas, grifos, tritones, centauros o pájaros gigantes. Curiosamente, en el libro de Enoch se dice que en los confines de la Tierra existen grandes bestias y pájaros extraños de diferentes colores, y muchos expertos opinan que los animales mitológicos que han sido representados en numerosas civilizaciones antiguas realmente existieron en el pasado. Por último, vamos a ver este gráfico que aparece en una esquina del mapa y que muestra una serie de cabezas soplando los diferentes vientos que hay sobre la Tierra. En particular me ha llamado la atención esta cabeza que es diferente a las demás y que tiene forma de calavera. La inscripción dice que este viento es perjudicial para todos los seres de la Tierra. Curiosamente, en el libro de Enoch se describen estos vientos que salen en muchos mapas antiguos, y se menciona incluso la existencia de unos vientos perjudiciales, tal y como señala el mapa de Urbano Monte. Sin duda, este mapa antiguo encierra muchos misterios y es muy interesante de analizar. Para entender las pruebas de este vídeo, antes debéis de comprender bien estos conceptos. La memoria a largo plazo se divide en dos tipos de memoria, que son la memoria declarativa y la memoria procedimental. Dentro de la memoria declarativa tenemos la memoria episódica, que permite recuperar experiencias específicas relacionadas con la persona en un momento temporal determinado. Y por otro lado, la memoria semántica, que está formada por el conocimiento léxico, los conceptos y las categorías. Ambas son memorias que permiten recuperar la información voluntariamente, es decir, que cuando lo necesites podrás recuperar dicha información. Por eso, entran en la categoría de memorias explícitas. Pero las más importantes, a la hora de influir en el comportamiento humano, son las memorias implícitas, porque es una memoria emocional que no permite recordar los eventos que la crearon, pero genera unos sentimientos de aceptación o de rechazo en lo más profundo de nuestro cerebro. Esa es la razón principal de que las personas se enfaden tanto cuando les explicas algo de la Tierra plana. Entonces, dentro de la memoria procedimental tenemos la memoria implícita, el condicionamiento y las destrezas motoras. En este vídeo nos centraremos en la memoria implícita y en el condicionamiento, pero antes empezaremos por la memoria implícita. La memoria implícita es una memoria procedimental a largo plazo que no requiere recuperación intencional de la experiencia previa.
Existen los pacientes amnésicos, sus efectos persisten en el tiempo, además se mantiene en las personas mayores y se encuentra preservada en las personas con déficit cognitivo leve y en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Y dentro de la memoria implícita tenemos el primado negativo, que significa la ralentización en la clasificación o identificación de estímulos presentados previamente en comparación con los otros estímulos similares no presentados. En este vídeo os voy a demostrar cómo los creadores de contenido para los medios de comunicación de masas conocen perfectamente estos procesos cognitivos y cómo los utilizan para ralentizar nuestro aprendizaje, y así conseguir que aceptemos sus teorías como veraces. Oye, dime, Percy, ¿recuerdas qué pasó? Tuve un sueño rarísimo. Allí había un monstruo. Mi mamá estaba ahí y también tú, pero tú eras una especie de híbrido entre hombre y cabra. Sí, la palabra correcta es sátiro. ¿Todo fue real? Mira, Percy, ¿recuerdas los mitos sobre las diosas y los dioses griegos? Pues, ¿qué crees? No son mitos. Aprenderás a dominar tus poderes. Entrenan para ser líderes, guerreros y héroes. Tienes a la persona equivocada, ¿ok? No soy un héroe, soy un perdedor. Tengo dislexia, déficit de atención. Pues esos son tus mayores dones. Cuando intentas leer, las palabras flotan sobre la página, ¿no? Porque tu cerebro está hecho para leer griego antiguo, no castellano. Sí. ¿Y tu déficit de atención? Eres impulsivo, Percy. ¡No puedes estarte quieto! Son tus reflejos naturales de batalla. Eso te ha mantenido con vida. Tu sangre es especial. Tengo mucho que procesar. Sí, lo sé, lo sé. Increíble. Hay algo que quiero mostrarte. Mira esto. Oh, wow. ¿Qué son esas cosas? Los centauros. Un momento. ¿Es el señor Brunner? Vamos. Percy. ¡Oh! ¡Oh! ¿Señor Brunner? Me conocen como Quirón. ¿Ya te recuperaste? Y hoy quería hablaros sobre los mapas ocultos que descubrí en el Vaticano. Como ya sabéis, recientemente estuve en Roma y evidentemente pude visitar también la ciudad del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo que se encuentra dentro de la propia ciudad de Roma. Pues bien, en mi visita al Vaticano pude ver el Museo del Vaticano, que aparte de incluir la Capilla Sixtina, las pinturas de Rafael o Miguel Ángel, también incluye una sala que me sorprendió mucho y que yo no sabía que estaba ahí en ese museo, y es la Galería de los Mapas del Vaticano, que es una sala de 120 metros de largo con 40 mapas de la antigua Italia, y fueron hechos en 1580. Y a mí lo primero que me sorprendió es la increíble vista, nada más entrar, esta perspectiva que se ve en el techo, que realmente es fascinante y no había visto nada igual. Pero es que luego los mapas incluían unos detalles muy interesantes, sobre todo para nosotros que hemos analizado con anterioridad el mapa de Urbano Monte. Y es que muchísimos de estos mapas incluían criaturas híbridas. Aquí vemos incluso con una criatura híbrida, antigua, y bueno, es espectacular. Aquí vemos híbridos también, ¿no? Especie de sirenas que hemos visto en mapas antiguos, Urbano Monte y muchos más mapas. Y este lo vemos en un mapa de la antigua Italia, ¿no? De hace siglos. Bastante interesante. Y digo que estos mapas están ocultos porque, aunque estén a plena vista en este museo, la gente no se paraba a mirar este tipo de detalles. Simplemente veían que los mapas eran bonitos, eran curiosos, pero nadie se paraba a mirar estos híbridos que estaban en la mayoría de estos mapas. Y esto me resulta interesante porque lo vimos también, como digo, en el mapa de Urbano Monte, que muestra detalles increíbles como gigantes, como grifos, sirenas, etc. Y buscando información sobre el tema, vi que las sirenas están muy relacionadas con Italia. Su origen está relacionado con varias islas en Italia.
Y es curioso porque en cuanto a la desaparición de las sirenas, que evidentemente ya no figuran en los mapas modernos, hay una variante que incluye el cadáver de una de estas sirenas llamada Parténope, y se dice que fue arrastrado por las olas hasta tierra firme y en torno a su sepulcro se fundó la actual ciudad de Nápoles. Las sirenas vivían en los Sirenum Scopuli o escollos de las sirenas, 3 pequeñas islas rocosas. A menudo se han situado en el mar Tirreno, frente a las costas del suroeste de Italia. Un híbrido, que aparece incluso también en cerámicas del 450 a.C. de Escila, proviene de la isla de Sicilia, en Italia. Quizá el logo de Starbucks, que es una sirena, un híbrido, nos está diciendo algo. Luego, otro mapa que vi en el Vaticano que me resultó muy curioso es este mapa circular, el cual no se encontraba en la galería de mapas, sino que estaba en otra sala aparte. Y aquí de nuevo había seres híbridos. Aquí vemos un grifo que también aparece en el mapa de Urbanomonte. Y luego me llamó la atención esta especie de demonios o de diablos, unos seres con cuerpo de hombre, pero la cabeza evidentemente no es humana. Es como si fueran una especie de demonios. Y esto me recordó a una parte del mapa de Urbanomonte que no analicé en mi vídeo, pero que es sin duda muy interesante. Aquí en la parte del desierto de Lop Nor, justo debajo del mar Tártaro, vemos que hay una zona en este desierto donde están estos espíritus malignos que se parecen a los del mapa que acabo de mostrar del Vaticano. Y si ponemos el texto que está en italiano en el traductor, nos sale lo siguiente: en estos desiertos hay espíritus y engañan a los viajeros. Estos espíritus son peligrosos. Luego aquí abajo a la izquierda dibujan más espíritus de estos y añade que además les hacían perderse en estos desiertos. Es decir, que los viajeros se perdían y acababan muriendo. Y luego investigando sobre este desierto de Lop Nor, que está en China, descubrí unas cosas muy interesantes. Resulta que este desierto de Lop Nor, también llamado Lop Nur, atrajo a muchos de los exploradores más grandes del mundo a finales del siglo XIX, ya que era una zona bastante desconocida y rodeada de misterios. Y en la descripción que ofrece Wikipedia hay unas frases muy interesantes que hablan sobre este desierto. Dicen que se trata de una extensión casi completamente horizontal. Luego dicen que el desierto de Lop es completamente llano, aunque tiene 3 zonas ligeramente más deprimidas. Y claro, este desierto tiene una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados, y que lo describan como un desierto completamente llano, evidentemente no cuadra con la supuesta tierra bola de 40.000 kilómetros de circunferencia. No podría ser tanta superficie, tantos kilómetros cuadrados completamente llanos y horizontales. Luego hay algo muy interesante y es que se descubrieron miles de momias en este desierto. Además, momias caucásicas, es decir, de gente caucásica, que vivía en este área en China hace aproximadamente 3.800 años. Además se descubrió que estas momias estaban enterradas y todas estaban mirando hacia el este, como una especie de ritual. Es muy interesante también que este desierto fuera utilizado por el ejército chino para realizar pruebas nucleares. Luego puse este desierto en Google Earth, desierto de Lop Nur, y vemos aquí una formación artificial con una forma muy extraña, y justo al lado una especie de círculo que al hacer zoom vemos 3 aviones claramente identificables, y luego han puesto en CGI más aviones militares y jeeps militares, y al hacer clic nos lleva a un link, alguien que ha hecho estos modelos en 3D, y aquí en los hashtags pone militares misterio secreto, y si buscamos información sobre este desierto vamos a ver que todo lo que nos dicen es que está rodeado de misterio y de secretos, y sin embargo Urbanomonte hace siglos ya dibujó aquí un misterio en este desierto, estos espíritus malignos que hacían peligrar y hacían perderse a los viajeros que cruzaban por ahí.
En fin, ya sabemos que el Vaticano encierra muchos misterios y en este viaje que hice pude descubrir algunos de ellos. Los manuscritos ocultos en las cuevas de Qumran. En 1947 se produjo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Un pastor beduino que había perdido a una de sus cabras en el desierto de Judea descubrió accidentalmente una cueva en la zona de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Al entrar en la cueva se encontró con grandes jarrones de cerámica que contenían rollos de pergamino antiguo. Había descubierto nada más y nada menos que los manuscritos del Mar Muerto. Entre los manuscritos se encontraron los textos más antiguos en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. También se encontraron textos apócrifos como el Libro de los Jubileos, el Libro de Enoc, el Libro de los Gigantes o el Génesis apócrifo. En el llamado Génesis apócrifo, otro de los manuscritos encontrados en Qumran, se recogen los testimonios personales de los patriarcas originales de la Biblia. Lo interesante es que las primeras páginas incluían un testimonio escrito del propio Enoc, aunque desafortunadamente en tiempos modernos se han perdido y solo quedan algunos fragmentos acerca del nacimiento de Noé. Están escritos en su mayoría en hebreo, aunque también hay partes en arameo y en griego. Están hechos principalmente de pergamino, aunque algunos son de papiro y el texto de uno de los rollos está grabado en cobre. La denominación de cada fragmento se realizó indicando primero el número de la cueva en la que fue descubierto, seguido por la letra Q, por ejemplo 1Q, 2Q y así sucesivamente. La cueva número 11 de Qumran fue descubierta en 1956 por el mismo pastor beduino que había descubierto la primera cueva. A estas alturas el precio que pedían por los manuscritos era muy alto debido al gran interés que habían suscitado en los anteriores años, y por tanto las autoridades no pudieron adquirirlos. Esta situación cambió radicalmente con la ocupación israelí de Jerusalén y de Belén en 1967. El gobierno de Israel confiscó sin más los manuscritos que se encontraban en manos de anticuarios de Jerusalén, aunque después de la guerra compensaron a estos anticuarios con más de $100.000 por los manuscritos que les habían confiscado. En 1954, el hijo del profesor Sukenik le compró al archimandrita Samuel los manuscritos restantes, por lo que finalmente los 7 manuscritos originales fueron reunidos en el Estado de Israel, en un museo llamado el Santuario del Libro. En la actualidad la mayoría de los manuscritos se encuentran en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán. Otros manuscritos o fragmentos se encuentran también en la Biblioteca Nacional de Francia en París o en manos privadas, como la colección Schoyen en Noruega. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de $3,5 millones, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento. What's exciting about this launch is that users from all over the world can access these ancient scrolls through wherever they are, and they can experience them through any device anywhere in the world. Luego, en 2011, el Museo de Israel lanzó su propio proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto, el cual permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Curiosamente, en 2013, el expresidente Barack Obama visitó los manuscritos del Mar Muerto junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Seguramente la élite tiene un conocimiento oculto sobre estos manuscritos y saben de qué va la historia. So the elements could come in and embrace the
the Isaiah scroll, so as to be true to his vision, but you'll see an authentic example in the case there. Complete book of Isaiah, exactly in the same